Muy buenas tardes a todos. Gracias por asistir a este debate de podcasting que nos han ofrecido aquí en FanCon. Y bueno, en primer lugar me gustaría presentar al resto de la mesa. En primer lugar, a la derecha del todo, tenemos a María Santonja de Fanfiction o Fuera de Series. Un pequeño aplauso para ella. Hola. Gracias. A su izquierda tenemos a David Mulé, director de La Constante. Muy buenas. También tenemos a Links, a mi derecha, de Links Review. Y por último, yo mismo, Jorge Marín, de Por qué Podcast. Muchas gracias de nuevo a todos por venir. Bueno, para todo aquel que no sepa lo que es un podcast, para muestra un botón. Hemos estado haciendo podcast ayer, esta mañana, durante el día de hoy, esta tarde habrá más, mañana tendréis más. Muchos de los que estáis aquí sabéis lo que es un podcast, pero hay mucha gente que no, y con esta mesa pues pretendemos dar a conocer un poquito el mundillo del podcasting y debatir un poquillo entre nosotros, pues a ver cómo podemos mejorarlo de alguna manera, porque empeorarlo es difícil. Bueno, ponednos un poquito al día lo que podemos encontrar o escuchar si seguimos alguno de vuestros proyectos, por ejemplo, Fanfiction o Fuera de Series. Pues bueno, Fanfiction es un podcast que llevamos 5 años, para 6 años llevamos, me está aquí chivando mi compañero, que hablamos de cine y series. Empezamos un poco sin saber lo que era un podcast tampoco, simplemente teníamos esa afición, hablábamos de cine y series, y un día mi compañero Richie dijo, ¿por qué no hacemos un programa de radio? Lo colgamos en internet sin saber muy bien cómo funcionaba el tema de los podcasts, y así lo hicimos y hasta el día de hoy. Después de Fans hicimos algunos programas más dedicados a series en concreto, haciendo comentarios por episodios de cada una de las series. Tenemos uno de Walking Dead que se llama Tertulia Zombie, uno de Juego de Tronos, uno de Westworld, uno de Fear the Walking Dead que dejamos de grabar, aunque la serie habrá mejorado. Y bueno, llevamos ya bastante tiempo, hemos aprendido un montón y la verdad que nos ha hecho conocer a mucha gente y abrirnos muchas puertas. Y luego, por otro lado, también participo en el proyecto de Fuera de Series, que es uno de los podcasts más antiguos de series que hay en España, que llevan 11 años, aquí me tienen que chivar también ya, ¿no? 11 para 12 años. Que empezó CJ Navas, la familia Navas, que hace año y medio dio el salto también a ser un portal web de información sobre series. Y yo trabajo como redactora en esta web, pero ahora también desde hace unas semanas estoy coordinando, haciendo un poco la producción de los podcasts, que en Fuera de Series además ahora estamos apostando mucho por el formato, bueno, de siempre, porque al final Fuera de Series nace de un podcast, pero ahora estamos sacando 4 programas a la semana, lo cual es una locura. Y intentando hacer contenido interesante y eso casi a diario sobre series. Así que bueno, con los podcasts todo el día, básicamente. Aunque con Fuera de Series tenemos podcast ya para toda la semana. Sí, o sea, si no tenéis entretenimiento, solo ya con el feed de Fuera de Series tenéis entretenimiento para toda la semana. Otros que también sacan muchos podcasts a la semana son los compañeros de La Constante. David, cuéntanos un poco. Pues yo muy parecido a María, porque es cierto que, bueno, yo vengo del periodismo, de hacer radio durante muchos años y bueno, pues el verano de 2015, junto con Carolina Fraile y con Robert De Nino, con 2 compañeros nuestros, pues de tanto hablar de series, de viajes que hacíamos y hablábamos siempre de series y tal, y teníamos la coña de, oye, ¿y si hacemos un podcast de series un día y tal? Pues se nos ocurrió hacer La Constante, en un principio algo así como muy de cachondeo y para pasar el rato, y bueno, pues poco a poco nos fuimos metiendo más en serio con el proyecto. También tenemos podcast spin-offs, efectivamente, que compartimos con Fanfiction 3 de esas series como son Westworld, Juego de Tronos y The Walking Dead, pero también aparte tenemos Doctor Who, que es una serie que nos encanta, somos muy frikis de Doctor Who. Y en fin, y luego tenemos también proyectos de nuevos podcasts que queremos sacar para esta nueva temporada, que no sé si luego preguntarás sobre las novedades o algo así, pues luego lo comento. Y nada, y ahora pues también estamos dándole bastante cancha a la página web, que hicimos una nueva web este año, y queremos centrarnos en las series que nosotros comentamos en nuestros podcasts. O sea, es decir, no queremos ser Fuera de Series en este caso, que son un portal web de información de todo tipo de series, sino que la gente que nos conoce por nuestros podcasts, por nuestros spin-offs, centrarnos en esas series y pues para allí hablar de toda la información, las noticias y las reviews. Muy bien. Y en Links Review,
Yo creo que los que están aquí... Reviewer. Reviewer. Perdón. Review ya tiene una connotación que se ha jodido un poco. Sí, se ha... ¿Cómo decirlo? Se ha infectado. Vamos a decir. Sí. que no podemos encontrar en el canal de YouTube y sobre todo en el podcast de Linux Reviewer. En el canal os podéis encontrar un poco de todo. La verdad es que... a ver, saca un poco el micro. En el canal podéis encontrar un poco de todo. La verdad es que hay desde... alguna review de algún cómic, pasando por el contenido de videojuegos, que es lo que más te vas a encontrar, pasando por explicar cosas de narrativa de lo más básico. O sea, nunca me he quedado en un punto específico, vamos, ha ido diversificándose mucho a lo largo de los años. Y en el tema de los podcasts, que es lo que tengo un poquito más atado, vamos a decir, sí que es un podcast de más o menos una hora y media, aunque a veces se alarga. Y está dividido, antes era un tema relacionado con videojuegos, otro tema relacionado con narrativa y otro relacionado con miscelánea, lo que pudiese ser, pero últimamente ha ido variando y ahora es comentar un tema de actualidad y luego después un tema sobre videojuegos y un tema sobre narrativa. Los videojuegos y la narrativa siempre intenta ser algo que o bien se haya pedido por el público o bien haya aparecido una pregunta y suele ser algo lectivo, entre comillas, como hablar de un determinado tipo de mecánicas, cómo se pueden implementar tal, y si hay que hablar de algún juego o hacer alguna reseña o algo así, ya nos concentramos en dejarlo en la primera parte. En plan, el videojuego del mes es X, vamos a dejar la primera parte para X. Y todo esto, pues como bien decía ella, ha sido de no tener ni puñetera idea de lo que estaba haciendo, ir un poco aprendiendo sobre la marcha. Porque yo llevo haciendo podcasting a lo mejor 2 años y medio, de los 3 años y medio que llevo trabajando en el medio, pero me tuvieron que explicar lo que era un podcast. Yo hacía vídeos rollo hablando de 1000 temas con un gameplay de fondo que se grababa en otro momento. Y me dijeron, eso es un podcast, claro. Lo único que coge estas referencias y ves un poco cómo lo tienen puesto y tal. Y cuando ya vi un poco que era como un programa de radio llevado a internet y tal, y al igual que él, yo también tengo un background de periodista, tengo la carrera de periodismo, pues claro, me sonaba todo de comunicación radiofónica. Así que fue una de, vamos a intentar coger un formato que se adapte un poco más a esto, vamos a mantener un poco el sabor, que es lo que le gusta a la gente, que ya hay una audiencia aquí que viene para ello, y vamos a intentar darle la imagen de marca de podcast, no solo en YouTube, sino también en demás sitios. Me dijeron Spotify, iTunes y iVoox. Por ahora solamente estoy en iVoox porque lo demás hay movidas de derechos y es más peliagudo. Pero en iVoox siempre. Y normalmente es 1 a la semana. Yo no me atrevo con tanto, pero 1 a la semana sí. 1 a la semana cuando estoy en activo, rollo en septiembre ahora volvemos, los jueves suele ser. Jueves. Yo quería decir que entiendo muy bien lo que dices, porque es cierto que los que venimos del periodismo, de hacer radio, todo esto del podcast se nos hacía nuevo, por lo menos en mi caso también era muy nuevo. Y es cierto que tienes que cambiar mucho el chip, porque pese a asemejarse bastante, no es lo mismo. Es una cosa diferente, es un trato diferente con el oyente, es un lenguaje diferente, es una edición diferente. Y es cierto que al principio cuesta mucho habituarte a lo que llevas haciendo toda la vida, a cambiarlo y a hacer otra cosa. Claro. Hace unos días leía yo una referencia que explicaba que hay programas de radio que se pueden escuchar en podcast, pero no todos los podcasts se parecen a los programas de radio. O sea, los programas de radio tienen una estructura muy específica. Tienen pausas para meter moscas, lugares para publicidad donde tienes que guardarte un tema guay para luego después cuando vuelves. Es un poco como cualquier programa deportivo que veas o cualquier tertulia. Tiene que llevar un ritmo, tiene que llegar a una correcta moderación, pero también hay que saber dónde estás y los medios económicos que se mueven ahí. ¿Cuándo estás también? Porque es claro, muy temporal. Muy temporal, en función de la franja horaria que te hayan puesto. Un podcast es algo que sabes que es atemporal en el sentido de esa franja horaria. Te van a escuchar partido en coche, mientras alguien está haciendo ejercicio en el gimnasio o cosas así. El ritmo no tiene que estar tanto llevado por cuándo nos están emitiendo y qué tenemos entre medias, como cuánto tiempo queremos dedicarle a cada tema y cuántos temas vamos a meter aquí. Es más mirarlo para ver cuánto va a durar cuánto va a tardar la audiencia en cansarse de ti o cuánto contenido tenemos para hablar hoy, más allá de intentar meter todo lo que nos gustaría hablar hoy dentro de nuestra franja, que tengo una hora muy justo. poquita, claro. Bueno, antes de que pasemos a la siguiente pregunta, me gustaría comentar e invitaros a participar en un ¿Por qué Podcast?, que es en el programa donde participo yo. Luego a eso de las 8:30, 9, si no me equivoco,
tendremos un programa en directo, pero me gustaría aprovechar este debate de podcasting para hablaros un poquito de eventos de podcasting que organizamos, sobre todo en Madrid, aunque aquí en Barcelona también se organizan las famosas Pod Night, que es un encuentro de podcaster y oyentes de podcast mensual, entre comillas, en algunas comunidades es mensual, trimestral, anual. Pero bueno, ahí está, informaros en las cuentas de Twitter de Pod Night. Y luego además también tenemos un evento anual que se hace una vez al año, donde concentramos a nivel nacional todos los programas de podcast, a todos los oyentes de podcast y, en fin, a todo el panorama actual del podcasting, que se llaman las JPod. Este año tenemos la suerte, los que vivimos en Madrid, de tenerlas en Madrid de este año, y son justo dentro de un mes, el 5 y 6 de octubre. Os invitamos a pasaros por Madrid, por los teatros Luchana, y allí os vais a hinchar a podcast. Si tuvierais que definir el estado del podcasting hoy en día, en el 2018, ¿cómo lo veis? ¿Creéis que ya estamos llegando al gran público? ¿Creéis que ya hemos llegado al gran público? ¿Que es algo mainstream? No. En fin, María. A ver, en España no es mainstream porque no, la gente se sigue extrañando mucho de la palabra podcast, es desconocida. Sí que es verdad que para los que llevamos ya unos años resulta a veces un poco frustrante porque siempre parece que va a despegar y no llega a explotar, ¿no? Nos miramos siempre en Estados Unidos, donde el podcasting ya sí es algo mainstream. De hecho, por ejemplo, nosotros que vemos series, yo de unos años acá he notado un montón como en muchísimas series los personajes hablan de que escuchan podcast. Bueno, de hecho ahora hay varios proyectos de podcast que se van a convertir en series de televisión, ¿no? Por ejemplo, o sea, se ha convertido en un formato de consumo cultural e informativo totalmente popular. En cambio, en España eso no ha sucedido. Tampoco creo que tengamos que ser negativos en el sentido de que, bueno, también hay que mirar atrás y es verdad que tenemos un recorrido que pasito a paso hemos hecho mucho. Por ejemplo, hace ya año y pico, ¿no? Entró también Prisa con su red de podcast de Podium, que, hombre, algo ha popularizado más. Tenemos Spain Media, tenemos también gente conocida, más o menos conocida, que también desde el podcasting es como, guau, son famosísimos, pero luego tampoco es que sean a lo mejor famosos nivel la tele, ¿no? Pero bueno, tenemos gente como Todopoderosos, incluso programas de radio como puede ser La Vida Moderna, pero que se consume muchísimo en podcast. Creo que todo eso ayuda a que se vaya conociendo, pero no sé qué pasa, que cuesta aún todavía que se conozca del todo. De hecho, yo estoy segura que aquí, que es un evento de cultura popular y donde hay mucha gente con muchas inquietudes, con curiosidad, la mayoría de gente aquí seguramente también desconoce los podcasts. Hasta hoy. Hasta hoy, que hoy se lo vamos a explicar, ¿no? Y a mí me da un poco de lástima porque, como dice siempre Sune, a todo el mundo le gustan los podcasts, pero todavía no lo sabe porque es verdad que es un tipo de consumo que no te requiere una atención plena, o sea que mucha gente dice, no tengo tiempo a escuchar podcast. Digo, bueno, es que es lo más fácil que puedes consumir. Si no tienes tiempo a leer, tienes que pararte y estar 100% leyendo o 100% viendo una serie de televisión o un canal de YouTube, pero tú puedes estar escuchando un podcast mientras limpias la casa o paseas al perro. Quiero decir que nunca te va a restar tiempo, siempre hay muchas actividades donde podrás escuchar podcast. Entonces es un poco frustrante porque creo que de verdad a la gente lo disfrutaría mucho más. Creo que influye mucho el hecho de que no haya como un estándar, como hay un YouTube, que la gente no consume vídeo, consume YouTube. Hay como una gran plataforma donde se consumen los vídeos, que se llama YouTube y ya está. En el podcasting, pues sí, tenemos iVoox, tenemos iTunes, ahora en Spotify han entrado también los podcasts. Todas estas cositas pueden ir ayudando, pero cuesta más, porque tienes que decirle a la gente, no, es una aplicación, no, los podcasts son una cosa, pero tienes varias plataformas, pero es una explicación mucho más complicada que decir, tengo un canal de YouTube, suscríbete, fin. Entonces, bueno, ahí hay varios factores que hacen que todavía no acabe de despegar, pero que sí que creo que hayamos mejorado bastante ya te digo, yo llevo 6 años y sí que he notado una mejora muy grande. Lo que pasa es que sí, si nos miramos en Estados Unidos, pues aún estamos un poco en pañales. Claro, tú miras, digamos, hacia arriba, que tenemos a Estados Unidos como el gran dios del podcasting, pero si ponemos a España y realmente a lo mejor está, no sé, el segundo o tercero del ranking está en el top popularidad. 3 por lo menos. Claro. No, es verdad. O sea, tenemos una gran comunidad, tenemos muchísimos podcasts, pero muchísimos, tenemos una variedad increíble y yo creo que todo eso poco a poco está ayudando. No es mainstream, pero
nos acercamos. Nos acercamos. David, ¿cómo ves el 2018? Pues parecido a María, porque es cierto lo que dices Qué tú. poco debate, vamos a estar de acuerdo todo el tiempo. Porque es que es cierto lo que dices tú, ¿no? De que hay un montón de lugares donde puedes escuchar podcast que, a su vez, por un lado, tendría que ser una ventaja, que es como, a ver, nos puedes escuchar en 20.000 lugares, pero por otro lado es cierto que no hay una plataforma, digamos, no hay un anillo único que los controle a todos. Como pasa con el YouTube. Entonces, ahí coincido contigo. Yo creo que el podcast ha mejorado muchísimo, que hoy en día el podcast puede ser tanto una afición como un trabajo, y es cierto que hace unos años a lo mejor nadie podía decir que el podcast pudiera ser un trabajo, y creo que a día de hoy ya hay casos de gente que está trabajando en ello, que está viviendo de ello, o por lo menos que tiene el viso de profesionalizarse. Nosotros en La Constante tenemos esa idea. Nosotros queremos profesionalizarnos y convertirnos pues en un medio más de comunicación, ¿no? Pero igualmente yo creo que lo más necesario de todo esto es a día de hoy que las empresas se fijen en ello. Es cierto que a nivel comunidad de podcasters y oyentes tenemos muchos podcasters, tenemos bastantes oyentes. Es cierto que si fuera esto mainstream tendríamos más, evidentemente, pero para que esto se convierta en mainstream creo que sería necesario que las empresas también empezaran a apostar más. Bueno, continuaran, porque ya están empezando, ya han empezado a apostar por ello, grandes empresas como el Banco BBVA, en fin, o las empresas que hacen branded podcast como Endesa o Iberia, ¿no? La Fórmula 1, que ha sacado su podcast oficial. Es cierto, o sea, yo creo que poco a poco la cosa... Y yo no quiero decir lo de que se dice siempre de que este es el año del podcasting, pero es cierto que este año 2018 se está moviendo mucho la cosa. Y en fin, voy a hacer también un poco de spam, como ha hecho Jorge antes, y yo creo que la JPod yo creo que va a ser un evento bastante interesante en el sentido de poder dar a conocer todos esos avances que se están desarrollando a lo largo de este año 2018 y que la gente pueda tenerlo más cercano, ¿no? Y yo además creo en este sentido que el hacerlas en Madrid es una ventaja en ese caso. Así que, en fin, más o menos pues sería esa mi respuesta. Links, ¿cómo lo ves tú? Yo lo puedo ver desde dentro de lo que sería la comunidad de YouTube, que es donde más o menos me muevo, porque sí que es cierto que nos movemos también por iVoox, pero es normalmente porque la gente nos pide que subamos a esa plataforma porque les viene bien mejor el formato, ya sea datos de móvil, ya sea que YouTube lo tiene encapado en el lugar de trabajo o algo de esto. Y dentro de YouTube sí que es cierto que hay muchas personas que lanzan su podcast, en plan el podcast de lo que sea o tal, y ese formato podcast es inexistente y se piensa simplemente que un podcast es hablar 1 hora en lugar de hablar 10 minutos. Que yo sí que hice un poco pues un análisis de mercado, ver cómo se movía, cómo cambiaba todo el tema de las músicas cuando se inician, cómo se presenta y esta clase de cosas. Pero aun con todo, sí que es verdad que se está moviendo bastante más en YouTube, poco a poco, contenidos que sí que tienen que ver con más un programa en el que invitas a gente, presentas a tus invitados y vas moderando una especie de debate, y ya menos vamos a hablar 4 horas una conversación de Skype y lo subimos y ponemos que es un podcast, le ponemos la marca simplemente por marketing o lo que sea. Y luego después, otra cosa que decían ellos que es interesante, yo he visto que el término se va haciendo más mainstream porque ha empezado a aparecer el término te podcasteo de decir, pongo tus vídeos o pongo tus gameplays o pongo tus podcasts, pero como no puedo estar atento, lo que decía ella, te podcasteo, te dejo de fondo, tú estás ahí, me interesa lo que dices, pero no puedo verlo. Porque la radio es el mejor medio de comunicación que puedes consumir si lo que quieres es estar a otras cosas, tenerlo de fondo, tenerlo de apoyo, tenerlo de compañía, como quieras decirlo, pero poder compaginarlo con otras cosas. Y eso es en lo que más he notado que el término va cogiendo fuerza. Uh-huh. Cuando no solamente se hace la forma de transmitir esta comunicación más popular, sino que además de esto la gente lo va poco a poco introduciendo en su vocabulario y va pensando más en ello como una especie de side project o B-project cuando se están dedicando al medio audiovisual, dándole también un poco de esto a esto. Y cuando son tus propios oyentes o televidentes en YouTube, claro, los que te lo piden, es que el formato está calando. También es cierto que en YouTube hay más vidcasts que podcasts, sí, que es
un podcast, pero como estamos haciendo ahora mismo, con una mesa, con los estos, y simplemente se graba y se retransmite, pero no deja de ser el mismo, exactamente la misma forma de transmitirlo. Simplemente en lugar de solo audio también hay vídeo, pero es un complemento. Sí. ¿Qué pasa? Que para mí YouTube no es el sitio idóneo para consumirlo si solo te interesa el audio, porque, por ejemplo, si te lo pones en el móvil, en la aplicación de YouTube, cuando abres otra aplicación deja de reproducirlo, ¿no? Por ejemplo, abres el WhatsApp para consultar algo, te corta eso porque entiende que si no estás con la aplicación abierta es porque no lo estás viendo. Y a lo mejor tú quieres escucharlo, entonces no es lo más útil. Es muy listo y con Hombre, el YouTube claro. Premium sí lo puedes hacer. Ah, vale, esto no lo sabía. Ahí nos han hecho un poquito... Es que, por Se ejemplo, puede eso para hacer, pero podcasting pagando. es horrible porque no te permite esta multitarea de la que hablábamos. En cambio, las aplicaciones de podcast pues se entiende que están en un segundo plano mientras tú haces otras cosas o lo que sea. Entonces... Yo creo que además la inclusión de Spotify, o sea, que Spotify entre en el terreno, yo creo que nos va a facilitar muchas cosas. Es cierto que por un lado no nos ofrece estadísticas, que a día de hoy por lo menos no las ofrece, y a nosotros nos interesan evidentemente siempre conocer las estadísticas, pero por otro lado nos da una visibilidad bastante grande. Yo creo que todo el mundo tiene Spotify, aunque sea el gratis, y el poder hablar con cualquier persona y decirle, tengo un podcast, y te dice, ¿un post qué? Y dice, lo puedes buscar en Spotify. Claro, busca en la Spotify. constante en Spotify. Y Fin. ya está. Entonces yo creo que eso nos va a servir bastante también a nivel difusión del podcasting. Tenemos una pregunta entre el público. Pepe del Puello, director de Nación Podcast. Yo quería poner en contexto este debate, ¿no? Yo conozco a tres de los de esta mesa y este debate lo hemos tenido en millones de sitios, en nuestros podcasts, en los bares, en los eventos. Y entonces hoy en Android, luego buscando en el medio, Link tiene una charla, intenta investigarlo y que era podcaster, pero, y aquí es donde por eso le llamé para que estuviera en este debate, él es de los podcasts en YouTube, teniendo 187.000 suscriptores para que escuchen sus podcasts, pone la imagen estática o un videojuego y hace un podcast como cualquiera de los que haga yo o él. Claro, este debate está viendo que lo que hemos hablado en su mente pensaba de otra manera, porque él está hablando de cifras de 30.000 visualizaciones, mientras que nosotros vamos a ver lo mismo pero un cero menos. Entonces también quería que aporte un poco sobre que tengamos claro ese punto de vista súper diferente de lo que nosotros cuatro estamos habituados a hablar. Sí. También es cierto que en mi caso son contenidos hermanados, vamos a decir. Porque se entiende esas cifras cuando tú haces un vídeo del último videojuego que ha salido, el God of War nuevo, el 4 o el Restart, como quieras llamarlo. Y tienes un vídeo, lo subes y tiene 200.000 visitas. Y luego después haces un podcast que va un poco más allá, pensamientos extendidos, sigues hablando de esto, sigues aportando cosas al respecto, pero además de esto, apoyas un poco lo que dices el vídeo. Y ese podcast, como dice, tiene 30.000 visitas. Está bien y simplemente es un contenido más especializado de algo que tú ya has dado pie, pero que es un contenido audiovisual completamente diferente a lo que es un podcast. Se habla de cosas diferentes, se usa terminología diferente y sobre todo yo a la hora de hacerlo me expreso de forma muy diferente si estoy en un podcast o si estoy leyendo un guión. Entonces son más, no unas visitas que digas, oh Dios mío, se le tiene que dar muy bien hacer podcast, sino que es al contrario. Se da bien hacer vídeos o estos contenidos audiovisuales y luego el podcast es una forma que tienes de desfogarte y decir todo lo que te habría gustado decir, pero claro, cada segundo, cada minuto que tienes que hacer extra en un contenido audiovisual cambia la forma en la que eso se va a compartir, porque cuanto más largo, menos gente lo ve. Cambia la forma en la que tienes que transmitir la información, porque tienes que ver a ver si esto de 2 párrafos lo puedes transmitir en uno y con la edición y con lo que pones de fondo puedes dar a entender las dos cosas. Cambia la forma en la que puedes expresarte simplemente por la profesionalidad que tiene un artículo o un videoartículo frente a hablar de esto como estuviese hablando con un compañero tomándote algo. Es un mecanismo de escape, vamos a decir, para mí que me ha enamorado y que es todo lo contrario a lo que a mí me gusta hacer de la otra forma. Pero para mí son las dos caras de una misma moneda. Aunque lo otro tenga menos éxito, es algo que yo también necesito cuando estamos abordando según qué temas. Y eso es otra forma diferente de llegar a lo mismo. En tu caso, si no me equivoco,
digamos, tu ventana principal es YouTube y luego el podcast es algo un poquito más secundario. En nuestro caso es precisamente al contrario. Tenemos el podcast y, bueno, de vez en cuando sacamos cosas en YouTube, pero no es nuestra principal vía. A mí me gustaría indicar en este año del podcasting, y sobre todo, bueno, a lo mejor últimos 2 años, tenemos series, como comentabais vosotros, donde los protagonistas empiezan a hacer sus propios podcasts. Tenemos series donde el podcast en sí es muy protagonista. Si no me recuerdo mal, la serie de Scream tiene por detrás, durante toda la trama, que están grabando un podcast durante toda la serie. Y aquí en España también tenemos casos muy parecidos, incluso muy antiguos. Lo que pasa es que como no lo llaman podcast, pues no están haciendo podcast. Pero yo recuerdo, por ejemplo, la mitiquísima Al salir de clase, ellos hacían un podcast en el CBC. En Gran Hermano hacen muchos podcasts. Lo que pasa es que no dicen la palabra podcast en ningún momento, pero ellos lo que están haciendo es un podcast. En Operación Triunfo, no sé si hay algún experto por aquí, juraría que hacen también una especie de podcast, juraría. Quería preguntarte, aprovechando que estás aquí, ¿tú conoces de algún videojuego donde se haya o se vea reflejado podcast o la palabra podcast? One Mississippi, que es una que no has dicho, es una serie que está basada, entre comillas, en la pseudobiografía de una comediante súper conocida en los Estados Unidos, y ella lo que tiene es, al contrario, un programa de radio que es formato podcast con un poco de música. Entonces cambiamos el tema de que sea un programa de música a que sea un programa donde ella habla de sus vivencias o de lo que sea, y cuando llega el momento en el que eso ha terminado, mete una canción que tiene que ver con esto. Pero lo que hace es un formato de podcast en radio, pero lo hace en podcast. También otro ejemplo de cómo hacemos un poco de transmedia entre un medio de comunicación y otro. ¿Algún videojuego en el que haya podcast? Sí, hay bastantes videojuegos donde se ha utilizado el elemento del podcast, el elemento de la radio o el elemento de una comunicación radiofónica común para transmitir información al jugador, porque muchas veces tenemos que aprovechar para explicarle alguna mecánica, explicarle algo que vaya a aparecer en la historia, o simplemente darle un poco de información de cómo va a tener que cambiar la forma de jugar en la próxima sesión, la próxima partida, lo que sea, pero sin que sea una caja de texto de información. El juego te dice tal, el podcast, el programa de radio, lo que sea, es una forma de no romper la inmersión y de que tengas esto en cuenta, pero se vaya para allá. Un ejemplo muy, muy, muy arquetípico podría ser la famosa radio de GTA, que simplemente es poner música que tenga que ver con los 80, tenga que ver con Vice City, tenga que ver con Los Ángeles, tenga que ver con tal, que es otro elemento para darle un poco más de ambientación. Claro. Pero luego después sí que tenemos algunos programas conspiranoicos, por ejemplo en Fallout 3, también, donde sirven para que te digan un poco algunas sidequests que puedes encontrarte de alguna forma, pero que no te dicen en plan sidequest tal, sino que es un programa como si fuese Universo Iker, donde hablan de algo que puede que pase o no sé qué, o rumores de más allá de tal, y te dicen la localización donde eso se dio. Y ya depende del jugador el querer ir a investigarlo o no. Algo en plan podcast como nosotros lo pensamos, de decir unos cuantos amigos cogen un equipo y se ponen a grabar en este formato, no, porque suelen ser elementos tan largos o que requieren tanto tiempo que es un poco complicado compaginarlo con algo donde el protagonista tiene que ser el que tiene el mando en las manos. Pero si estamos hablando de un elemento radiofónico similar o estamos hablando de un formato de comunicación así, sí que se utiliza muchísimo para transmitir información al jugador sin necesidad de romper la inmersión en ningún momento. Como otro elemento dentro de esta diégesis, de este mundo que nos hemos montado para dar información al que está detrás de la pantalla, que es el que tiene que enterarse de todo. Sí, esos códices que muchas veces están en texto, pues estas cintas que te encuentras son pequeños podcasts, efectivamente. Por suerte aquí hoy tenemos la representación de dos de los grandes nichos que tenemos en el podcasting en castellano, como son las series y el cine, por parte de Fans y La Constante, los videojuegos, por parte de Link Reviewer. Y si tuvierais que indicar otro gran nicho que hubiera en España, aparte de los videojuegos, el cine y las series, ¿sobre qué otro nicho? Yo, por ejemplo, si me permitís, apuesto por la historia, que también tiene un tirón. Sí, la historia creo que no es tanto por cantidad de programas, creo que de videojuegos, no tengo cifras, es un poco por lo que conozco. Creo que de cantidad no hay tantos programas, pero sí que son programas con muchísimo seguimiento, con unas descargas brutales que ya nos gustarían a muchos otros. Y luego, bueno, David, la tuya no me voy a chivar porque es tuya, te la han puesto en bandeja el otro. El misterio, ¿no? El misterio. Y el problema es que en el misterio la palabra podcast todavía
no termina de... O sea, sí está, pero no está. O sea, es decir, me refiero a que yo en 2009 empecé un podcast, aunque evidentemente en ese momento era radio. Y yo lo que hacía era grabarlo en una radio local, luego empezamos a emitir en varias radios locales, pero lo que hacía luego era subir el programa a iVoox, ¿no? Y es cierto que todo el mundo lo llamaba podcast, pero entre, digamos, el mundillo del misterio siempre estaba como, es radio. Pero realmente estábamos haciendo un podcast. Y... De hecho, perdona David, creo que hay muchos ejemplos de este tipo, ¿no? De programas que se hacen pero a un nivel muy pequeño en una radio local que tendría las escuchas que tendría en ese pueblo o en esa ciudad pequeña, claro. Y de repente en iVoox son verdaderos fenómenos que es que ni de coña si no llegarían a esas audiencias, porque yo conozco también Elena en el País de los Horrores, que se hace en la radio del pueblo de donde yo vivo, en San Vicente. Bueno, ya no, y, pero... Bueno, ya no, empezaron ahí y era un podcast, pues eso, de una radio local que yo creo que en el pueblo la conocerían 4 realmente, sí. Pero luego en su mundillo y en iVoox era todo un referente del tema de misterio. Igual. Entonces, también ese tipo de relaciones entre las radios locales o las radios comunitarias o radios en internet y el podcasting también es muy interesante. Ahí es otra cosa en la que tenemos que fijarnos en Estados Unidos, ¿no? La radio local, la radio pública de allí ha apostado sobre todo por el podcasting y aquí quizás es algo que deberían de empezar a plantearse, ¿no? Las radios pequeñas o las radios locales. ¿Tú no has notado que dentro de prensa pasa precisamente, dentro de medios de comunicación pasa precisamente eso, que parece como que si dices tengo un podcast indistintamente de los números que tengas, parece como que ya tienen en la cabeza a 3 amigos compartiendo un micrófono, pasándoselo menos, ¿no? Tal y bueno, cuando con dices... suerte sí saben lo que es un podcast, porque yo claro, me he encontrado con gente que trabaja en sector comunicación, que dices, vale, que no, yo qué sé, que es que eres de comunicación y no saben lo que es un podcast, me parece ya bastante grave, pero bueno, yo estudié audiovisuales y terminé en el 2009 y la palabra podcast jamás salió en ninguna clase en 4 años de carrera, o sea, por eso digo concepción de, porque obviamente luego después nos podemos encontrar un equipo más profesional, siempre habrá una mesa de mezclas y tal, pero la concepción. Igual, en cambio, cuando tú dices tengo un programa de radio, aunque sea local, aunque lo escuchen 4, ya es como alguien le ha dado una oportunidad, ha sabido encontrar un hueco, ha sabido encontrar un formato y ese formato se sigue reproduciendo. Aunque tú pongas mucho trabajo en lo tuyo, parece que como es autónomo, como eres freelancer, parece como que tiene menos punch, ¿no? Pues mira, te voy a contar una anécdota. Ahora que dices esto de alguien le ha dado la oportunidad y tal, nosotros, bueno, con el programa que teníamos de Misterio Contra los Límites, en 2009, empezamos a hacerlo porque estábamos colaborando en un programa de tele local en Aspe, en un pueblo de Alicante, y tenían una radio que la tenían hasta desmontada y dijeron, ¿que queréis hacer un programa de radio? Pues la montamos y ya está. O sea, oportunidad fue pues que la tenían ahí y dijeron, pues grabar algo. Ya. Es cierto que luego más adelante ya una emisora un poco más profesional, que era Sol FM en Santa Pola, ya ahí pues confió en nosotros y tal, ¿no? Y en fin, luego todas las demás. Pero estoy de acuerdo con María. Nosotros, si no hubiéramos tenido la plataforma iVoox en ese momento, pues nos hubieran escuchado las pocas personas que nos podían escuchar en ese radio que abarcaba, válgame la redundancia, la radio local de ese sitio. O sea, pero estamos hablando del año 2009 y yo supe lo que era el podcast simplemente porque vi una plataforma donde podías subir tu programa de radio y lo llamaban podcast y ahí fue cuando yo aprendí la palabra podcast. Pero vamos, año 2009. Qué tiempos aquellos. Quedamos en el puesto 6 del ranking de iVoox una vez y todo. Impresionante. Bueno, en el 2009. Ahora 2009. Es un pelín más difícil. Ahora porque han surgido podcasts. Claro. Es que en 2010 fue cuando llegamos al puesto 6 y a lo mejor teníamos 1000 descargas o una cosa así. Y luego, claro, acabamos Tras los Límites en el año 2014, si no me equivoco, con 10.000 descargas o 15, bueno, en fin, ahora hace poquito lo vi y el podcast más escuchado nuestro tiene más de 50.000 descargas. El misterio vende mucho en cuanto al podcasting. Bueno, que nos hemos desviado un poco de la pregunta, pero bueno, ¿por qué nicho apostarías tú, además del de videojuegos? Me gusta también historia, como decías tú. Lo único que historia suelo tirar a Estados Unidos, no por nada, sino porque los 2 que he encontrado allí, Hardcore History, no sé si te suena. No. Pues en inglés, que me perdonen, pero no he escuchado apenas nada. Nivel medio. Bueno, este señor es... si le sentásemos aquí, sería el único al que no le preocuparían las visitas, a él le preocuparían las descargas, porque sus podcasts valen $3. O sea, tendrá como unos 70 podcasts ahora mismo, y lo que hace es ir rotando algunos de ellos
de forma gratuita y todos los demás cuestan dinero. Y normalmente son lectures, que dirían ellos, charlas de 4 o 5 podcasts de varias horas de duración, cogiéndote algo tan tonto como pueda ser un conflicto, lo que para un libro de texto sería un pie de página más. Segunda batalla de las Termópilas, ganó no sé quién. Siguiente, pues él coge simplemente el conflicto bélico y hace un desengrane de el contexto en el que se da, las figuras importantes, las batallas, cuáles fueron los elementos que hicieron que esto terminase como tal, y luego después sí que tiene la importancia que tuvo este evento histórico que se dio de esta forma específica. Y la forma en la que él gana dinero no es con partners ni tal, sino directamente con esto, y luego después dándole el testigo a la audiencia, vamos a decir, si os ha gustado lo que habéis escuchado y queréis saber, primero, cuál es mi bibliografía y segundo, saber más al respecto, tenéis debajo el link a Amazon con todos los libros y son códigos de referidos que si lo compras me llevo yo una comisión. Entonces aprovecha un formato, o sea, aprovecha algo tan básico en el periodismo como es compartir la bibliografía de lo que estás diciendo con una forma de mantener su negocio, que es alguien que lo tiene muy bien montado. Pero cuando fui a buscarle a él fue por las notas de la historia. Yo era muy fan de las notas de la historia que contaban en radio, quería buscar algo así y lo encontré ahí. Seguro que hay gente que lo hace maravillosamente bien en nuestro país, pero el referente un poco de lo que encontré fue él y le empecé a seguir. Lo que sí que he encontrado en plan que podemos decir, por un lado un contenido muy de nicho, pero que se hace bastante bien, es el tema del rol, los juegos de rol de mesa. También. No deja de ser narrativa, no deja de ser una narrativa completamente emergente, lo que quiere decir que cuando tú vas a dirigir una partida a 5 personas, sabes lo que va a pasar y dónde está, pero son ellos los que están decidiendo hacia dónde va la historia. Así que nunca sabes cómo va a terminar, porque los jugadores van a ser los que van a decir cómo va a terminar todo esto y hacia dónde van a querer poner el foco de la historia. Y en el podcasting de rol no nos encontramos tanto lo que sí que nos podemos encontrar en todos los elementos comerciales ajenos dentro de los juegos de rol de mesa, que es el reglas, dónde estás, a dónde te vas a situar, de qué va la gente en este sitio y tal, sino el cómo vas a poder reaccionar tú como director, como árbitro en mesa, como quieras llamarlo, frente a lo que van a hacer los jugadores. Entonces es más como una constante discusión que siempre te enriquece porque siempre ves diferentes puntos de vista sobre cómo poder responder a lo que sería una partida que se va de las manos o que no apuntan hacia un sitio donde no te has preparado o esta clase de cosas. Muy lectivo, muy de herramientas de cómo sacar adelante esto. Y luego otro que me encanta es Noviembre Nocturno, no sé si os suena. Sí. El podcast un poquito solo. Un poquito, ¿no? Suena un poco. Cuando hablas de podcast, Noviembre Nocturno siempre tal. Y Noviembre Nocturno tiene un podcast de literatura o tiene un podcast de cultura pop que dura a lo mejor 10 minutos. Pero cuando te lo descargas, el archivo es 1 hora, 1 hora y pico. Porque lo que hacen es presentarse, introducen un tema, leen un audiolibro, un poema o lo que sea, y en lo que terminan siguen hablando del autor, siguen hablando del contexto, siguen hablando de lo que ha supuesto esto de luego a la narrativa en adelante y tal. Y esto es lo que yo llamo una clase de literatura a la inversa. En la clase de literatura te dicen lo importante que es este autor y todo lo que ha hecho y te ponen 2 pies de página con un pequeño fragmento de lo que sería la esta. Pero a mí me parece muchísimo más enriquecedora la otra forma de transmitir esto. De darte la suficiente información como para picarte un poco con el autor, después enseñarte un ejemplo de por qué este autor funciona tan bien y luego, una vez tienes las 2 cosas, decir, vale, ahora vamos a hablar 10 minutitos de por qué esto ha funcionado tan bien o por qué esto ha llegado a influenciar de esta forma. Pero ya tienes más allá que un poema corto o que un extracto de niebla de Unamuno o algo así y te da una perspectiva sobre Lovecraft, sobre Edgar o lo que sea, que no es igual a lo que pueda ser una adaptación de alguna obra de Lovecraft o la película de Conan el Bárbaro de los 80. Y eso creo que también es algo de nicho, que el elemento, la figura del podcasting es como la coctelera perfecta para meter esos elementos. Eso es. A mí, una de las cosas que más me gusta, y ahora voy a mi nicho, pero una de las cosas que más me gusta en el podcasting es la libertad.
Por suerte, para nosotros casi tenemos total libertad para hacer lo que queramos. Podemos hacer que nuestros programas duren desde 10 minutos a las 8 horas. Yo tengo programas de 12 horas incluso y no me aburro. Lo paro, lo continúo cuando yo pueda. Y sus autores tienen la libertad de hacerme uno de 12 horas y el mes siguiente uno de 10 minutos o uno de otras 12 horas, que yo voy a estar ahí. Tengo mi libertad para, igual que ellos tienen la libertad de colgarlo, yo tengo la libertad de descargarlo. Y otra de las cosas que más me gustan del podcasting respecto a la libertad es el tema de la censura. Por suerte, de momento yo no conozco ningún caso que hayan censurado nada y eso conlleva al nicho, que uno de los que más me gustan a mí, que es el humor. Por suerte, en habla hispana o en habla castellana, el humor pues es una de las cosas, y sobre todo en España, es una de las cosas que más nos gustan. Y los podcasts de humor que hacemos en España también son muy, muy punteros, cosa que no tendrían lugar en las radios comerciales, en parte por las barbaridades que dicen y en parte por los conflictos de intereses con las diferentes cadenas, ¿no? Pero hay muchos podcasts, ya sea hechos desde España o hechos en Latinoamérica, que se pueden escuchar tanto en Latinoamérica como en España, que le dan un valor, una vuelta de tuerca al humor que no se puede ver ni en televisión, ni en radio, ni siquiera en YouTube. O sea, es un escalón más, una vuelta de tuerca más al humor, que yo estoy seguro de que si alguna vez os habéis encontrado con un podcast de humor que os haya calado, os hacéis suscriptores, vamos, en cuanto acaba el capítulo. Pues yo creo que lo que dices tú también va en parte relacionado con la difusión. Claro, lo que decías tú, una radio, la cadena SER, por ejemplo, pues tiene toda la difusión del mundo, como quien dice, y aparte una serie de empresas, digamos, que están pagando, que están sustentando, digamos, esa emisora, ¿no? El podcast tiene como algo positivo la independencia, pero es cierto que cuando nos profesionalicemos, cuando tengamos mucha más difusión, por un lado, va a depender mucho de la negociación que los podcasters hagan con esas empresas que apuesten por ellos, pero por otro lado la difusión la vamos a tener. Entonces, claro, ahí ya sí que va a llegar más el mensaje que nosotros demos, el chiste que pueda ofender, y ahí es cuando igual sí que tenemos más follones. De momento, de eso nos salvamos. Nos quedan 10 minutillos, no sé si hay alguien que tenga alguna pregunta o alguna duda que quiera lanzar por aquí, hay un micrófono libre. Mientras tanto, sí, por ahí me parece que hay alguna... No, vale. Bueno, aprovechamos un último pequeño que... Ya que seguimos en esta evolución desde lo que era la radio hacia el podcasting y poco a poco, aunque seguimos de la mano, pero poco a poco nos vamos separando y vamos creciendo nosotros como ese hermano pequeño, ya no es tan hermano pequeño, sino que más o menos estamos a la par. ¿Qué esperáis para el 2019-2020 que nos vaya a seguir identificando como podcast autónomo independientemente de la radio? ¿Qué creéis que va a seguir aportando el podcasting de cara al futuro? Por ejemplo, en estos últimos años hemos visto que el podcasting en directo ya es prácticamente algo normal, cosa que antes era impensable. Antes todo era descargado. Hoy en día un streaming lo puede hacer cualquiera, con YouTube o con Spreaker, con iVoox, en fin. ¿Qué esperáis para el 2019-2020? ¿Algo de futuro que nos pueda acompañar al podcasting? Saca la bola de cristal. No lo sé. A ver, una cosa que estabas apuntando que creo que también está ayudando mucho a que el podcasting se popularice es el hecho de las tarifas de datos, ¿no?, que llevamos en los móviles. Ahora tú que te bajes un podcast o incluso lo escuches en streaming sin necesidad de estar pendiente de una wifi para descargártelo, esa comodidad, esa facilidad de poder tener acceso a tantísimo contenido sin que te penalice, no te vas a quedar sin datos, pues hace que sea como muy cómodo, muy accesible. Entonces eso lo hemos notado en los últimos años, ese incremento de datos en los móviles, y ha ayudado mucho. También los coches nuevos que cada vez más llevan instalados las diferentes aplicaciones que son de podcast, pues igual que pasó con las primeras generaciones de iPhone, que te venía iTunes instalado o la aplicación podcast posteriormente, y la gente decía, bueno, no sé qué es esto, pero entro y hay una pestañita que se llama podcast y voy a ver aquí qué hay. O ahora con Spotify, creo que ninguna de esas cosas va a ser la gran revelación que esperamos, ni siquiera los podcasts en Google, que bueno, que ha sido un poco... Hay debate, ahí sí que hay debateríamos, fíjate. Sí, pero eso nos podríamos tirar una hora más, pero sí que creo que todo va sumando poco a poco. Ojalá hubiera como el factor que hiciera que cambiara todo. A lo mejor sí, yo qué sé, pues ahora los de OT hicieran un podcast, a lo mejor se popularizaría a ese nivel. Creo que el tener una cara reconocible
pero reconocible de ese tipo, ¿no? Que lo conozca yo y tú y mi madre y la de la Gina de la frutería. En Estados Unidos, por ejemplo, tuvieron Serial, Sí. que fue el podcast que lo petó con no sé cuántos millones de oyentes, de descargas, y a partir de ahí fue que el podcast se hizo mainstream. Sí. Que de hecho, En España nos falta nuestro Serial. No sé todavía. si lo visteis hace una semana, que no sé si es Kim Kardashian, no sé el nombre propio, pero bueno, la Kardashian, todo me entendéis. Una de las Kardashian. Publicó un tuit de que estaba muy enganchada a Serial. Ah, y mira. eso en España, de momento, no lo tenemos. No tenemos a una Belén Esteban que abandere el podcasting, Claro. ¿no? De momento. Igual tampoco lo necesitamos. Igual no interesa, Bueno. tampoco lo tengo tan claro. Y después yo sí que creo que ya un poco mirándonos nosotros los podcasters de lo que podemos hacer, yo por ejemplo en mi experiencia en este año y medio desde que Fuera de Series ha pasado de ser no solo, pero un podcast a ser un medio de comunicación más global, creo que desgraciadamente los podcasts a día de hoy crecen siempre en compañía de otra cosa, ¿no? Como estaba comentando el compañero del tema de YouTube o demás, en Fuera de Series se ha conseguido lo que siempre estamos pidiendo y ansiando de la maravillosa monetización. Nosotros ahora tenemos patrocinios prácticamente todas las semanas donde tenemos promociones de las nuevas series que traen las cadenas de televisión. Lo que pasa es que eso se consigue porque se vende en un pack. Bueno, primero te tienes que convertir en una referencia para ese anunciante tuyo y luego en un pack tú puedes conseguir poner publicidad en un podcast, pero porque no le estás vendiendo exclusivamente publicidad en un podcast, sino que estás vendiéndole en todo un medio de comunicación que una de esas patas es el podcasting. Entonces, aunque pueda parecer un poco triste quizá, ¿no? Porque aún no estamos en el punto de que un podcast por sí mismo pueda conseguir eso, creo que lo que debemos hacer es ver que ese tipo de sinergias nos benefician y aprovecharnos de ellas, ¿no? Tanto de YouTube o como hablábamos de la radio local o de tener también formato texto o de lo que sea, o de los eventos, por ejemplo, que hay muchas sincronías que nos pueden ayudar y que a veces no estamos sacándoles el partido y que por ahí creo que es donde pueda tener un crecimiento el podcasting porque gente que no es de este mundo lo descubre de rebote, ¿no? Un poco, porque los que somos hay gente que llevamos ya muchos años escuchando podcast, pero es como que siempre somos los mismos. Entonces, entrar en nuevas comunidades es lo que creo que ese tipo de sinergias nos puede ayudar. David, sácale brillo a la bola de cristal, pero rápido, por favor. Sí, no muy rápido. Sí, en fin, si es que yo estoy de acuerdo con María casi toda la tarde. Claro, ¿es que? O sea que estoy muy de acuerdo contigo, no voy a repetir lo que has dicho. Sí es cierto que quiero puntualizar que hay algunos podcasts que sí viven de la publicidad solamente de su podcast, o digamos que sí tienen ingresos. O sea, no digo que no se pueda, digo que para tener esa repercusión en un anunciante es más difícil si solo vas con un podcast. Sí, lo que pasa es que lo que yo creo es que el podcast te da otra serie de ventajas, es decir, a lo mejor no te da 500.000 oyentes, pero sí te da, por lo general, muchos nichos, o sea, te da un público mucho más objetivo, bueno, más interesante de cara al anunciante, o sea, es decir, si tú Y haces... más implicado, es como Efectivamente. súper fan, ¿no? Es... Claro, tu mensaje va a llegar mucho más a través de un podcast especializado en Juego de Tronos si te vas a una empresa que venda merchandising de Juego de Tronos, por ejemplo, que en un podcast generalista o que en un magazine, claramente, porque ese público es el que tú quieres. Va a llegar mucho más el mensaje y la empresa, en teoría, debería de interesarse más por ese tipo de público, ¿no? Yo creo que poco a poco se está consiguiendo, yo creo que para 2019 va a ir en aumento. Y, en fin, yo no auguro que estemos en 2019 ya como en Estados Unidos, pero sí es cierto que creo que cada año vamos a ir acercándonos más hacia ese modelo, digamos, de negocio, por llamarlo de alguna manera, estadounidense o de entretenimiento. Y yo lo veo bien, vamos pasito a pasito, pero pisando con firmeza. Muy bien, Links, ¿qué Yo- prevés tú? Nada, que un poco lo que han dicho ellos. Cada vez es más sencillo encontrar material de calidad a precios más bajos para poder hacer esto. Cada vez es más fácil encontrar a gente muy especializada en algo que te haya flipado la última semana o algo de esto. Y cada vez es más accesible el hecho de que te lo descargues en el móvil y lo puedas escuchar sin ningún tipo de problema, sin que sea un sacrificio realmente. Y cada vez es más sencillo coger plataformas amigas como YouTube, Twitter o incluso Twitch o Discord, que no hemos hablado de ellas, pero Twitch es una plataforma de directos en las que se hace mucho podcasting y también Discord es una especie de foro en tiempo real donde es tan sencillo tener un
un chat dividido en las 8 o 10 secciones que te interesan, orientado a tu podcast y a la serie que consumes, para compartir teorías, compartir arte de gente que te ha flipado, cosas de estas, y que es bastante sencillo de moderar, que es lo único que tienes que hacer es hacerte un usuario y ya está. Ya no hay que pagar una web, ya no hay que pagar un host, ya no hay que pagar nada de eso. Entonces, poco a poco, la facilidad en el hardware y la facilidad en el software lo van haciendo muy fácil para que cada vez vayamos no ramificando más, sino que tengamos más patas para que la mesa se asiente mejor. Perfecto, pues muchísimas gracias a María, David, Links por participar. También aprovechamos para dar las gracias a la organización de Fancom por ceder este espacio de debate al podcasting y hacernos crecer un poquito más, a Nación Podcast por montar toda esta infraestructura que estoy viendo para que lo podamos disfrutar aquí y también en el streaming que se está emitiendo ahora mismo, y sobre todo a todos vosotros que os habéis pasado por aquí. Como decía al principio, quiero aprovechar a invitaros a venir a las JPod, que son justo dentro de un mes en Madrid. Sé que os pilla un poquito lejos desde aquí, pero también se retransmitirá en streaming, así que os invito a entrar en jpod.es para informaros sobre este evento. Es como esto, pero durante 2 días. Muchas salas y muchos podcasts. Como esto y más cosas. Bueno, y muchos más. Muchas más cosas. No como esto, sino como todo Fancon en general, pero solamente de podcasting. Gracias de nuevo a todos los que habéis asistido físicamente o nos habéis visto en el streaming. Muchas gracias.